Muy bien, entonces vamos a ver ahora el tema 16 del texto 2695, preguntas y respuestas de obligaciones. Tema 16, reitero, acción pauliana. Ya he indicado que tanto la acción oblicua que hemos visto como la acción pauliana son acciones conservatorias. Veamos esta, sus generalidades y antecedentes. Puede suceder que el deudor de mala fe, con el único propósito de burlar o perjudicar a su acreedor o a sus acreedores, entre en pacto con terceros, a quien, a título oneroso o gratuito, le transfiere bienes de su patrimonio, con el único propósito de quedar insolvente, de mostrarse insolvente, de mostrarse de que no tiene nada. ¿Para qué? Para que esos bienes fáciles de embargar, perseguibles, salgan de su patrimonio provocando o mostrando una imagen de insolvencia. El concepto de la acción pauliana o revocatoria es aquella acción de carácter personal por el cual un acreedor puede revocar o dejar sin efecto un acto de transferencia fraudulenta, esto es importante, realizada por su deudor, de tal manera que los bienes que han salido de su patrimonio vuelvan para constituirse en la garantía general del crédito. Esto está establecido en el artículo 1446, parágrafo primero de el Código Civil. Artículo 1446, acción pauliana. Primero, el acreedor puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces. Ineficaces respecto a él los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor. Eso es lo que se busca. Fundamentalmente, que ese acto ha causado un perjuicio, se muestra insolvente y entonces no puede hacerlo. Para eso da requisitos siguientes. Primero, que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o agravando la insolvencia del deudor, lo más común. Dos, que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor. Obviamente ahí está la mala fe. 3. Que en los actos a título oneroso el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título gratuito. Eso es el concilium fraudis. 4. Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro. 5. Que el crédito sea líquido y exigible. Sin embargo, aquí nuestro código dice no, presten atención, no se tendrá el término por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las garantías con que contaba el acreedor, obviamente atribuible a una horrenda redacción. Ese no está de más. Parágrafo segundo. No es revocable el cumplimiento de una deuda vencida. Eso es lo que nuestra ley especifica. Los antecedentes históricos de la acción pauliana se hunden en los misterios insondables del tiempo. Básicamente no hay un acuerdo sobre el momento en que habría surgido exactamente la acción pauliana. Muchos se la atribuyen al pretor Paulo, de ahí su nombre, otros la atribuyen a otros. Lo cierto y evidente es que surge en el campo del derecho penal, bajo la idea de lo que ya hemos visto, la llamada quiebra civil. La naturaleza jurídica de este instituto muestra primero que es una acción conservatoria. Es personal, es autónoma, es una acción autónoma y es una acción inoponible. ¿Por qué es conservatoria? Porque lo único que busca es precautelar el patrimonio del deudor. No aprender, tomar, pagarse con el patrimonio, solo es precautorio.
busca que los bienes salidos de ese patrimonio de forma espuria, de forma dolosa, vuelvan a él. ¿Para qué? Para que ese patrimonio se constituya en la garantía general del crédito. Ese es su carácter meramente conservatorio. Es una acción personal, es una acción autónoma. ¿Por qué? Porque el acreedor ejercita derechos propios, derechos de crédito propios. No es un derecho ajeno como ocurría en la acción oblicua, que era una acción indirecta. Esta no, es completamente diferente. Es autónoma. Por supuesto que es autónoma. No puede considerarse esta acción como una nulidad, porque esta debe ser invocada por una de las partes. La acción pauliana es invocada por el acreedor. Y el acreedor, en el fondo, es un tercero en esa ficta o en esa tramposa relación jurídica que han hecho, porque se buscaba que simplemente quería perjudicarlo. Entonces, es una acción autónoma completamente. El efecto, sí, el efecto es hacer desaparecer completamente el acto jurídico, básicamente muy parecido a la nulidad, pero se entiende que la acción pauliana tiene un efecto propio que básicamente no es que haga desaparecer algo, lo que hace que el acto sea inoponible, es decir, que no tenga validez frente al acreedor diligente. Es una acción inoponible. La acción pauliana, en su naturaleza, es una acción de inoponibilidad. ¿Qué es esto? Esto en el sentido de que cuando se declara probada la acción pauliana, el acto fraudulento es ineficaz frente al acreedor diligente, pero, y aquí viene una diferencia fundamental, sigue siendo válido y oponible frente a los demás. Los demás no pueden valerse de la acción pauliana. ¿Por qué? Para los demás acreedores que no lo han intentado, ese patrimonio del deudor ya no le corresponde, lo ha vendido. Para el acreedor diligente, para ese no. ¿Por qué? Porque la ley le favorece, le dice, bien, esto tiene plena validez contra todos menos contra ti. Esa es la inoponibilidad. Cuando se trata de actos de empobrecimiento o de disminución de patrimonio, estos actos tienen que ser actos verdaderos, serios, no actos condicionales o eventuales. Es decir, esa venta ficta o esa transferencia ficta tiene que ser no eventual, no sometidos a condición, tienen que ser actos de naturaleza económica, porque es la única forma en la cual va a poder operar la acción pauliana. Y además tienen que ser actos que lleven al empobrecimiento, porque puede suceder también de que un deudor tenga mucho patrimonio, pero esté vendiendo algunos. Aún vendiendo algunos puede seguir teniendo patrimonio y ese patrimonio es la garantía general del crédito. Entonces no procede la acción pauliana. En cambio procede cuando se está empobreciendo, cuando se presenta como si ya no tuviera nada con qué respaldar la obligación. Requisitos. Lo primero eventual es lo que los juristas conocen el llamado eventum dam, es decir, que haya perjuicio del acreedor. Es decir, que el patrimonio del deudor, al sacar de su patrimonio esos bienes, se haya ocasionado un perjuicio. Esto está en el Código Civil 1441, uno que hemos indicado. Tiene que existir. El segundo requisito es, como le hemos dicho, es el concilium fraudis. El deudor debe tener la intencionalidad de cometer eso. Tiene que buscar hacer daño, porque de esa forma está buscando empobrecerse. Este concilium fraudis está establecido en el en el inciso 2 del artículo 1446, que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por sus
por su acto al acreedor, obviamente con el tercero, ¿no es cierto? Entonces, eso es exactamente un requisito. Tercer requisito, el tercero adquirente debe saber que le está comprando a un deudor que éste le está transfiriendo un título, si es a título gratuito, solamente con el propósito de quedar en estado de insolvencia. Y de esa manera buscar su estado de insolvencia, ¿no es cierto? El parágrafo 3, perdón, el inciso 3 del artículo 1446 decía, y los recuerdo, que en los actos a título oneroso el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título gratuito. Yo creo también que aun siendo a título gratuito puede haber pues una componenda, puede haber un concilium fraudis, a no ser que se demuestre que entre el que está recibiendo a título gratuito y el que lo está dando no hay vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad. Si es así, bueno, podría ser, pero de otra manera se hace difícil entender. El cuarto requisito es la época del acto. Solo se puede interponer la acción pauliana a actos posteriores, nunca anteriores. ¿Por qué? Porque obviamente ya se entiende que está el dolo para perjudicar, aunque en este caso hay excepciones, que el acreedor pruebe que su deudor había dispuesto anticipadamente de sus bienes. Puede suceder que haya personas que maquiavélicamente pretenden eso, y nada más que eso. Eso está en el inciso 4 del artículo de la acción pauliana 1446. Y por último, el inciso quinto, que el crédito sea líquido y exigible. Por supuesto que sí, esto es importante, porque no se puede dar sobre una cuestión ilíquida. Eso está en la teoría general del incumplimiento, ¿no? Efectos de la acción pauliana. El primero es que el acto imputado va a quedar revocado y esos bienes que han salido del patrimonio del deudor van a volver y van a servir para la garantía general del crédito. Esto está establecido en el artículo 1447 y 1448, que por la brevedad del tiempo o la tiranía del tiempo breve, mejor dicho, nos hacen decirles que sea de su exclusiva responsabilidad la lectura. Plazo. ¿Qué plazo hay para esto? No hay un plazo determinado. Como dicen los tratadistas, nuestro código calla al respecto, no dice nada. Entonces, ¿cuál se hace? En mi criterio, para hacer uso de la acción pauliana, el plazo es de 10 años. ¿Por qué? Porque es el periodo en el cual opera lo usucapión. Pasado ese tiempo, a mi juicio, la acción pauliana también debería prescribir. Veamos ahora las diferencias entre la acción pauliana y la acción oblicua. La acción oblicua se ejerce contra actos de no enriquecimiento, en cambio, la acción pauliana contra actos de empobrecimiento. La acción oblicua requiere de dolo o culpa. La acción pauliana necesariamente requiere de conducta dolosa. Otra diferencia es que la acción oblicua podría considerarse o busca hacer que los bienes que están a manos de terceros y que deberían estar en manos del deudor vuelvan al patrimonio. En cambio, la acción pauliana deja sin efecto, solo busca la idea de que sean inoponibles a él. ¿Perfecto? Entonces la acción pauliana o revocatoria busca dejar sin efecto. La otra era inoponibilidad. La acción oblicua prescribe con el derecho de crédito ejercitado o con la naturaleza misma del derecho. En cambio, la acción pauliana prescribe en 10 años.
La acción oblicua favorece a toda la masa de acreedores. En cambio, la acción pauliana solo favorece al acreedor diligente, es decir, a la persona que se ha preocupado, y en la medida de sus intereses, no más de ello. Otra diferencia hay en que la acción oblicua podía terminarse con el acuerdo o transacción entre el deudor y el tercero. En cambio, la acción pauliana no reconoce o no permite ninguna transacción. Tiene que terminarse el proceso tal cual se ha iniciado, con una acción favorable o desfavorable, de acuerdo a lo probado o no en el íter procesal. Por último, la acción oblicua requiere una serie de requisitos desde el punto de vista del crédito. Pueden ser acreedores inclusive anteriores o posteriores. En cambio, la acción pauliana solo procede a favor de los acreedores anteriores. Con esto hemos terminado el tema 16 e inmediatamente pasamos a ver el tema 15, reiterando de que se podrá verificar esto y mucho más amplio con la lectura del texto. Gracias, permiso.